Vamos a comenzar con todo lo que tiene que ver con monopolio. En este capítulo 13 del libro de parking que vamos a estar utilizando con ustedes este cuatrimestre, los contenidos están presentados de esta forma. Arranca con lo que es el monopolio, cómo surge, cómo se decide el nivel de producción óptimo, el nivel de producción deseado por parte del empresario, el precio del monopolio fijado al principio como un monopolio de precio único, ¿no? Esto es similar a lo que venimos trabajando también en competencia perfecta, donde digo una unicidad del precio, ¿no? Y después vamos a comparar las soluciones que nosotros tenemos entre el monopolio con un precio único y la competencia perfecta, cuáles son las diferencias, cuáles son las cosas que tienen en común y que continúan con el mismo modelo de funcionamiento que nosotros tenemos en competencia perfecta. Después vamos a incorporar un concepto que es de discriminar precios. Esto es importante que lo trabajemos. Esto tiene un montón de aplicaciones y demás, así que en esto, si tienen alguna duda o algo, es el momento ideal en la clase de hoy como para que nos detengamos, si es eh, que les genere alguna inquietud. Y por último, lo que tiene que ver con regulación de monopolios. Regulación de monopolios, como también vamos a estar teniendo un caso de aplicación y demás, vamos a hacer una introducción, vamos a incorporar algunos aspectos teóricos, pero después se va a profundizar también en lo que tiene que ver con la aplicación específica en un caso. Bien, aquí lo que nosotros tenemos es, para empezar, eh, buscar cuáles cuáles son las condiciones que podrían llevar a la existencia de un monopolio, ¿no? Primero trabajemos en lo que es el concepto de monopolio. Nosotros tenemos hasta ahora mercados competitivos donde había múltiples oferentes y múltiples demandantes de un cierto bien o servicio. Y acá lo que nosotros estamos trabajando en esta segunda etapa es con una situación inicialmente de monopolio en la cual nosotros suponemos que hay un único oferente, una única empresa que ofrece un bien o servicio, ¿no? Ahora la pregunta es, primero, ¿por qué puede llegar a estar dándose esto? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de un bien o servicio específicamente? Primero, obviamente que nos estamos refiriendo a una situación donde no hay sustitutos cercanos, ¿no? Porque si yo tengo un monopolio, pues soy el único que ofrece un cierto servicio, pero hay un montón de otros servicios que no son idénticos, pero son muy parecidos, la verdad es que no voy a tener las características de un monopolio, ¿sí? Entonces acá la posibilidad de sustituir con otros productos, otros servicios similares, es algo clave para poder tener después un resultado alejado de la situación competitiva y que nos lleve a una situación de monopolio. Sí, la condición de no existencia de sustitutos cercanos es clave. ¿Sí? A continuación lo que nosotros tenemos es que también tiene que estar protegido por alguna barrera a la entrada de nuevas empresas a la industria. Es decir, nosotros tenemos una industria, en esta industria hay una única oferente, una única empresa que ofrece ese bien o servicio, pero si no hay ninguna barrera a la entrada, tranquilamente podría ingresar otra y otra y otra, y si esta industria, después vamos a estar viendo, resulta muy rentable, los incentivos van a estar dados, como pasaba en una situación de competencia perfecta, que ingresen a empresas de otros mercados con menor resultado a este que está resultando muy rentable, y de esa manera tendería a equilibrarse. Bien, acá lo que nosotros estamos diciendo es, en la existencia de monopolios tiene que existir estas dos condiciones. Por un lado, que no haya un sustituto cercano, y por el otro lado, que por algún motivo haya alguna barrera a la entrada, algo que impida que ingrese otra empresa. Y estas situaciones las vamos a agrupar conceptualmente en tres. Por un lado vamos a hablar de lo que es un monopolio natural, y esto lo vamos a estar trabajando más a detalle, y es un monopolio natural cuando nosotros tenemos que por la estructura de costos, la tecnología que se utiliza, resulta más eficiente la presencia de una sola empresa en el mercado que la presencia de más de una empresa. Entonces esto tiende naturalmente por la tecnología a concentrarse en un único oferente. Eso lo vamos a ver más a detalle, eso es un monopolio natural. Por otro lado, podemos tener un monopolio que se esté manteniendo porque hay una barrera, detrás de esa barrera es una cuestión de que somos propietarios, ya sea de algún factor productivo o de algún aspecto del conocimiento de la tecnología a utilizar, y por ende impedimos que entren otros porque no poseen ese derecho
para poder utilizar o la tecnología o poder contar con algún factor productivo clave de esta industria. Y por último, podemos llegar a estar teniendo algunos motivos legales. Puede ser que por algún motivo legalmente tengamos asignada a una empresa, algún prestador de algún, en general asociado a algún servicio público, que tiene legalmente establecido las condiciones para ser un monopolista, para ser el único oferente de un bien. La parte de propiedad, ahí que Guido está preguntando, ¿cuáles son los motivos por los que nosotros podemos llegar a estar teniendo monopolio por parte de la propiedad? Yo puedo tener que para producir un cierto bien necesitamos disponer de algún recurso natural, por ejemplo. Y ese recurso natural que esté en algún lugar físico que sea de mi propiedad. Entonces yo voy a tener el monopolio porque soy el único que tiene esta tierra que resulta necesaria para proveer ese bien o servicio. ¿Sí? No sé, por ejemplo, alguna producción natural que requiera uranio, nosotros somos los únicos que tenemos una, la posibilidad de explotar uranio en algún lugar y entonces como nosotros somos los propietarios de ese derecho, tenemos la siguiente la siguiente etapa, que somos los únicos que podemos ofrecer eso. ¿Sí? Bien, vamos a continuar en un minuto. Espérame un segundo. Bien, continuamos. Ya habíamos visto entonces cuáles son los motivos por los cuales un monopolio podía estar existiendo y sosteniéndose en el tiempo. Y eso tiene que ver con estos elementos, o la inexistencia de sustitutos cercanos y al mismo tiempo la existencia de algún tipo de barrera a la entrada que impida que ingrese algún otro oferente en este mercado y de esa manera, a pesar de estar teniendo una situación de monopolio, no ingrese alguna otra empresa. Y esto puede ser, como dijimos, la existencia de monopolio natural que tiene que ver con la tecnología, con que resulta al final del día más eficiente que haya una sola empresa que haya dos y que tiene ciertas ventajas para mantenerse en el tiempo, o las otras dos opciones, la existencia de algún recurso productivo o algún derecho de propiedad que impida que haya otras personas proveyendo el mismo bien o servicio, y en una tercera situación, la situación de algún tipo de legislación que impida que otras personas participen de este mercado. Estrategias de fijación de precios en un monopolio. Acá lo que vamos a estar empezando es con una clasificación inicial de la posibilidad de tener un precio único, tal como trabajamos en competencia perfecta. Siempre decíamos que hay un bien, ese bien es un bien homogéneo, y en general cuando estábamos en competencia perfecta nos daba lo mismo a quién se lo comprábamos, y el precio era uniforme, había un único precio, el precio de mercado, ese precio que equilibraba oferta y demanda. Y en realidad no significa que exactamente sea igual, pero que están todos los precios de los diferentes agentes alrededor en el entorno de ese precio de mercado. Acá lo que nosotros estamos viendo es como hay un único oferente, una única empresa, esa empresa es al final del día la que decide el nivel de precios que va a haber, y ese nivel de precios que va a haber puede llegar a ser o un precio único o puedes optar por una estrategia diferente, y es discriminar de alguna manera los mercados, segmentar de alguna manera y poner que para el mismo bien le cobre un precio a algunos consumidores y otro precio a otro conjunto de consumidores, siendo el bien homogéneo. ¿Sí? Fabricio, Guido, perdón, decime. Acá no estamos hablando de bienes específicamente escasos, estamos hablando de cualquier bien o servicio que es producido por una empresa y que él es el único oferente. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un bien, somos los únicos que lo ofrecemos y podemos elegir o lo vendemos a un precio o lo vendemos a diferentes precios con algún tipo de discriminación. Ahora vamos a avanzar sobre ese concepto. ¿Sí?
Ahora vamos a ver justamente eso que estás planteando ahí. Pero cuando lleguemos a la parte de discriminación de precios. Empecemos por el caso más simple. Nosotros tenemos un único oferente y entonces cuando nosotros estábamos en competencia perfecta, nosotros éramos precio aceptantes. Mirábamos el precio que estaba en el mercado y lo tomábamos como que ese precio era el precio que nosotros íbamos a tomar y no íbamos a poder alejarnos de ese precio de mercado como empresarios individuales. Ahora acá nosotros somos los únicos oferentes. Por ende, nosotros enfrentamos a toda la curva de demanda. Y la curva de demanda, que tiene detrás a los consumidores individuales y los gustos y preferencias de esos consumidores individuales, tiene pendiente negativo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, tal cual se está viendo en la diapositiva, una curva de demanda, que es la curva de demanda de mercado, que es idénticamente igual a la situación que nosotros teníamos en competencia perfecta a nivel de industria, pero ahora la industria y la empresa que ofrecen el bien o servicio es exactamente la misma. ¿Sí? Ahora menciono. ¿Qué es lo que tenemos? En este ejemplo, nosotros tenemos que podemos decidir ofrecer dos unidades y cuando ofrecemos dos unidades el precio será 16. Y si nosotros queremos vender una unidad adicional, podemos, pero lo que no vamos a poder hacer es vender esa unidad adicional a 16 pesos. ¿Sí? Y esto es importante. Cuando nosotros estamos frente a una situación de monopolio, el monopolista puede elegir de manera efectiva cuál es el precio de venta. Pero él puede elegir cuál es el precio de venta, pero entonces podrá vender las cantidades que la gente a ese precio de venta esté dispuesto a comprar. Alternativamente, él puede decidir vender más o vender menos. Y el precio que vacía el mercado será el que esté de acuerdo a los gustos y preferencias de los consumidores en la curva de demanda. Es decir, el monopolista tiene poder de monopolio, ya vamos a estar viendo más adelante en qué consiste ese poder de monopolio, pero no significa eso que puede cobrar cualquier precio por las cantidades que él decida vender en el mercado, sino que tiene, como cualquier industria, una curva de demanda a la cual tiene que satisfacer ofreciendo un bien o servicio. ¿Sí? Entonces, si nosotros decidimos vender dos unidades, venderemos esas dos unidades a 16 pesos y por ende nuestro ingreso total, ¿cuánto va a ser? Nuestro ingreso va a ser 16 por 2 igual 32. Ese es el ingreso total que nosotros tenemos en el punto C. Viene a ser el área que está en el rectángulo que está comprendido entre 0 y 2 en el eje X y 0 y 16 en el eje Y, y por ende es un rectángulo que tiene en una esquina el punto 00 en el origen y en el otro el punto C. ¿Sí? Ese rectángulo que nosotros estamos pidiendo, base por altura, es el área que representa el ingreso total que nosotros vamos a tener como monopolio. Si nosotros decidimos vender una unidad adicional, vamos a vender tres unidades, pero los consumidores van a estar dispuestos a pagar 14 pesos por unidad. Por ende, el ingreso total, ¿cuánto va a ser? 14 por 3. 14 por 3 es 42. Es decir, que nosotros, por vender una unidad adicional, nosotros tuvimos un ingreso adicional. ¿Cuánto es el ingreso adicional? Y pasamos de tener 32 a tener 42. Es decir, el ingreso marginal es de 10 pesos. ¿Sí? Es la variación en el ingreso. Ahora, la última unidad yo la vendí a 14. ¿Sí? Es decir, el ingreso marginal tiene dos componentes. Primero, el precio al cual vendí la última unidad, 14, pero de esos 14 pesos que nosotros tuvimos por vender una unidad adicional, tenemos que soltar, perder 2 pesos por cada una de las dos unidades adicionales, de las dos unidades originales que yo estaba vendiendo, porque esas dos unidades yo las vendía, si vendía solo dos unidades, a 16. Con lo cual, por tener una unidad adicional en el mercado, tuvimos que renunciar a 2 pesos por unidad, es decir, una variación en el precio de menos 2 por las dos unidades que nosotros estábamos vendiendo antes. El ingreso marginal es igual a qué cosa entonces? Al precio final, 14, menos la variación en el precio, 2 pesos negativos, multiplicado por las cantidades que nosotros teníamos originalmente.
¿sí? Entonces el ingreso marginal, que es esa curva que está por debajo de la curva de demanda, es una curva que está claramente por debajo de la curva de demanda porque es el ingreso adicional que se genera, que es, como dijimos, el precio menos la rebaja multiplicado por la cantidad anterior. ¿Ok? Bien, entonces, una vez que nosotros entendimos ese concepto del ingreso marginal y lo diferenciamos el ingreso marginal de lo que es el precio de venta, y esta es la primera diferencia que nosotros tenemos con respecto a competencia perfecta, porque en competencia perfecta nosotros teníamos que vendíamos los alfajores a 20 pesos, y si vendíamos un alfajor más, el ingreso generado por vender un alfajor más era 20 pesos, porque el precio no cambiaba. Nosotros tomamos el precio como un precio fijo, equivalente al precio de mercado, y por ende para nosotros el ingreso marginal era igual al precio, y era lo mismo que el ingreso medio. Ahora, cuando nosotros estamos en un monopolio, como nos enfrentamos nosotros solos a toda la demanda, tenemos que ser conscientes que vender una unidad más implica tener que aceptar que el precio de venta va a ser más bajo, con lo cual el ingreso marginal está por debajo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estamos mirando la curva de demanda, ahí ustedes tienen una curva de demanda y dicen, mira, empecemos con un precio, hacemos una curva de demanda lineal y que la demanda sea lineal en el gráfico, lo que te está diciendo es que a medida que vos te mueves una unidad en el eje X, bajás, ponele 2 pesos en el eje Y. Ok, siempre 2 pesos. Ahora, una cosa es 2 pesos cuando el precio es 20 y otra cosa es 2 pesos cuando el precio es 2. ¿Sí? Entonces, al principio, fíjate que es una unidad representa pasar en términos de cantidades, un crecimiento en cantidades muy grande y una bajada en los precios en términos de proporciones muy chiquitas. Eso implica que el primer tramo, la función de ingreso, es elástica. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos ahí esa parte que es elástica. En el punto donde el ingreso marginal es cero, lo que nosotros tenemos es que el ingreso que se genera por la venta de una unidad adicional es exactamente cero. ¿Por qué? Porque lo que aumentó en un 1% las ventas se vio compensado por una caída en un 1% del precio de venta. Entonces, termina siendo cero el ingreso marginal. Vender un 1% más lo tuviste que hacer a un 1% más barato y por ende el ingreso total siguió siendo el mismo. ¿Ok? Del lado inelástico es que justamente los efectos por las cantidades terminan, terminan siendo más chicos en términos proporcionales. El aumento de una unidad cuando ya vendías un montón te representa en proporción de aumento de ventas poquito y el precio, esos 2 pesos, empieza a ser en proporciones mucho más. ¿Ok? Con lo cual, nosotros tenemos la función de demanda y tenemos, de un lado, la demanda es elástica, del otro lado la elasticidad es unitaria, del otro lado es inelástica, y el ingreso marginal tiene esa relación con la curva de demanda. Bien, ahora, lo que hace el monopolista es lo mismo que hace cualquier empresario en competencia perfecta. Agarra la función de beneficios y él lo que hace es maximizar su beneficio y determina sus cantidades óptimas de manera tal que maximice su beneficio. Y cuando hacíamos eso buscamos el beneficio marginal, que el beneficio marginal, si el beneficio de una unidad adicional es positivo, la produzco. Si es cero, estoy en un punto de equilibrio. Y si es negativo, tengo que achicar las ventas. Y esto es lo mismo. Vamos a buscar esa derivada de la función de beneficio respecto de las cantidades, que se haga cero, ese beneficio marginal cero. Y para eso lo que comparamos es que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Si yo decido vender una unidad adicional y el ingreso marginal es por sobre el costo marginal, tengo que seguir produciendo más. Si se equilibran, ese es el punto de equilibrio, y si tengo que el costo marginal supera el ingreso marginal, esa unidad no debe ser producida. Y esto es lo mismo que en competencia perfecta. Lo que cambia es que el ingreso marginal en competencia perfecta, como les dije, era siempre igual al precio. En cambio acá, el ingreso marginal, como lo vimos, va cayendo a medida que aumentamos las cantidades. ¿Ok? Ahí estamos con que buscamos el precio, buscando que esto sea, para las cantidades que nosotros decidamos colocar en el mercado, el precio que la gente esté dispuesta a pagar, ¿no? O sea, nosotros podríamos vender a lo mejor 100 unidades a 10 pesos,
Y si la quisiéramos vender las 100 unidades en lugar de ese precio a un peso, también las podríamos vender a un peso. Lo que pasa es que buscamos el precio más alto al cual podemos vender esas unidades y de hecho vamos a estar en equilibrio cuando estemos ahí, ¿no? Cuando tengamos oferta y demanda equilibrándose. ¿Cómo nos quedan los gráficos? Ahí lo que nosotros tenemos es a la izquierda, que es la curva de costos en el gráfico de izquierda es la misma que antes, que estamos en competencia perfecta. Ese es un caso el que se está mostrando. Es una curva de costos de corto plazo. Ahora la de ingresos, fíjense que antes nosotros teníamos el ingreso era P por Q, lo cual era una lineal, ¿no? Era una función lineal. Ahora, el precio, a medida que vos vendés más, el precio es cada vez más bajo. ¿Por qué? Porque la función de demanda tiene pendiente negativo. Con lo cual, la curva de ingreso total ya no es una recta y tiene esa forma. Y lo que buscamos, como dice en ese gráfico, es que tengamos la mayor utilidad, el mayor beneficio económico posible. ¿Ok? Y esa distancia será la distancia entre los ingresos por ventas y los costos. Vamos a buscar maximizarla. ¿Y dónde está la maximización? Donde el ingreso marginal se iguala al costo marginal. Esa es la determinación del punto crítico. Con lo cual, ahí en ese gráfico que ustedes están teniendo, lo tienen para las cantidades donde Q es igual a 3. Es decir, nosotros estamos ahí produciendo 3 unidades y el costo marginal es idénticamente igual al ingreso marginal. Si fabricáramos una unidad adicional, el costo marginal, el costo adicional, estaría por encima de los ingresos adicionales que se generan. Con lo cual, no nos conviene producir más de 3 unidades. Ahora, ¿qué es lo que nosotros teníamos en competencia perfecta? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos planteado los esquemas de competencia perfecta y habíamos llegado después al equilibrio general? Lo que nosotros decíamos es que en las condiciones de competencia perfecta, también algo muy importante era que el precio del bien que finalmente resultaba era muy importante porque era la señal que daba, por un lado, los gustos y preferencias de los consumidores por este bien respecto de otro bien, ¿no? Las tasas marginales de sustitución, y del lado de los costos de producción igualábamos también los costos marginales, porque la condición de equilibrio en competencia perfecta era que el precio fuera igual al costo marginal. Ahora, el precio era igual al costo marginal porque el precio era igual al ingreso marginal. Entonces, de esa manera, nosotros mostrábamos la señal de cuánto quería la gente comprar chocolates y cuál era el costo de producir ese último chocolate. Entonces, acá nosotros tenemos en este gráfico el equilibrio competitivo, el que sería siguiendo esta regla que acabamos de mencionar recién de competencia perfecta, donde el precio es igual al costo marginal, y eso lo tenemos en ese punto que está indicado ahí del equilibrio de competencia perfecta. Ahora, ¿el monopolista va a producir esas cantidades? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, a partir del punto donde dice QM, que son las cantidades óptimas del monopolio, las siguientes unidades tendrían un costo marginal que estaría por encima del ingreso marginal. Con lo cual, para este monopolista no resultaría conveniente fabricar más que QM. QM son las cantidades de monopolio. Las mejores decisiones para el monopolista serán entonces fabricar QM, donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, y el ingreso marginal está evidentemente por debajo del precio de venta. ¿Por qué? Porque el ingreso marginal, ¿qué era? Era el precio de venta menos el ahorro que se le generaba a los consumidores porque el precio era más bajo multiplicado por todas las cantidades anteriores. Con lo cual, el precio del monopolio es superior al ingreso marginal y por ende superior al costo marginal. ¿Sí? Esa distancia está dada por la condición de ser un monopolista y es lo que a veces se denomina también como el margen que va a tener el monopolista, la distancia entre el costo marginal contra el precio de venta. Esa distancia, ese margen, es propio de la existencia de un mercado monopólico. Ahora, en competencia perfecta, nosotros también teníamos que podíamos mirar el excedente del consumidor y el excedente del productor. Ahí tienen en el gráfico, si nosotros tuviéramos que esta es la estructura de costos de la industria, y si soy el único oferente es la estructura de costos de la industria, en competencia perfecta lo que nosotros teníamos era que la demanda nos iba a estar mostrando del lado del consumidor y la oferta estaba dada a partir de la curva de costos marginales. Decime, Guido.
El costo marginal de la competencia perfecta es el costo marginal de una empresa, y si yo tengo que hay 50 empresas en un mercado, el costo marginal de la industria es la suma de todas las estructuras de costos de cada una de las empresas. Esos costos marginales de la industria son idénticamente iguales a los costos marginales que estamos teniendo acá cuando es el único empresario. ¿Ok? Porque lo que tenés en competencia perfecta es la industria, la suma de todas las empresas que hay. Sí, son, son iguales. La de la curva de oferta de la industria. Nosotros teníamos que era la suma de las curvas de oferta individuales de cada una de las empresas en competencia perfecta. Acá en un monopolio es una única empresa, con lo cual esa empresa es la industria. ¿Sí? Entonces vos tenés del lado de la oferta tenés la estructura de costos de la empresa monopolística, y del lado de la demanda tenemos la demanda del consumidor. Entonces, el excedente del consumidor, ¿qué era? Era la diferencia entre lo que la gente estaba dispuesta a pagar y lo que efectivamente pagaba. Si el precio es el precio competitivo que tienen ustedes en el panel de la izquierda, la diferencia entre lo que la gente quería pagar y lo que pagaba era el área verde que está ahí. Y del lado del productor, el excedente del productor, ¿qué era? Era todo lo que estaba por encima de la curva de costos marginales, ¿sí? Pero por debajo del precio competitivo, ¿sí? Ese es el excedente del productor. Entonces vos tenías que el excedente para toda la economía es la suma del excedente del consumidor y excedente del productor. Cuando nosotros estamos en un monopolio nos damos cuenta de que no producimos esas cantidades que tenemos en competencia perfecta. ¿Qué producimos? Producimos unas cantidades más chicas. ¿Qué es lo que hace el monopolista? El monopolista raciona un poco, achica un poco las cantidades ofrecidas. Y al achicar un poco las cantidades ofrecidas, el precio sube. ¿Sí? Entonces, el precio de monopolio es un precio que está por encima del precio de competencia perfecta. Es eso que ustedes tienen. Y el monopolista hace esto porque de esta manera gana más plata. Obviamente que ahí, lo ven ustedes claramente, eso implica que el excedente del consumidor se achica. ¿Sí? Porque el precio es más alto. ¿Cuánto pierde el consumidor? Y el consumidor pierde dos áreas, ¿no? Pierde la diferencia entre PC y PM multiplicado por QM, ¿no? La diferencia de precio entre el competitivo y el de monopolio, lo pierde porque tiene que pagar más caro, multiplicado por todas las cantidades que efectivamente consume. Pero además pierde el triangulito que está a la derecha. El consumidor pierde la diferencia entre ese precio competitivo multiplicado por la diferencia entre las cantidades de monopolio y las cantidades de competencia perfecta, porque no se abastecen esas cantidades siquiera en el mercado. Multiplicado por cada uno por el precio de venta. Es esa área que está ahí, el triangulito ese. Y del lado del productor, ¿qué pasa? El lado del productor también produce menos que en competencia perfecta, con lo cual el productor también tiene una pérdida del lado de excedente del productor. Ese triangulito que está por debajo de PC y por arriba de la curva de costos marginales. Esa área la pierde el productor, pero el productor está dispuesto a perder esa área, pero apropiarse de una parte del excedente del consumidor. ¿Por qué? Porque tiene las cantidades de monopolio a un precio más alto del que tendría en competencia perfecta. Entonces el consumidor gana, perdón, el consumidor no, el productor gana una parte que era del consumidor y pierde una parte más chica que no se la apropia a nadie. Y el consumidor pierde lo que quedó en manos del monopolista más una parte que quedó en cabeza de nadie. Con lo cual, como sociedad, en el mercado general se pierden estos triangulitos de eficiencia, y es la pérdida irrecuperable de eficiencia, que es excedente que no es apropiado por nadie. ¿Sí? Y lo que hay es una pérdida irrecuperable de eficiencia que no se lo apropia ni el consumidor ni el productor, y una parte que el productor, ¿sí?, se apropia del consumidor, y que hay un cambio de manos, pero en efectos netos en la economía es lo mismo. Bien, básicamente ese es el esquema. Nosotros teníamos una situación como para poder compararlo. Esto es la situación que nosotros tenemos, y ahí tienen una situación donde podrían llegar a estar teniendo eh, una, una condición de equilibrio que nosotros tenemos en un mercado, ¿no? Acá lo que tenés es la posibilidad de interactuar
si hubiera ingresos de otras empresas y demás. Acá cuando nosotros tenemos, a ver esta parte que estábamos planteando, acá, esta parte yo la verdad que no recuerdo exactamente cómo lo plantea el libro. Lo que tenés es una situación donde puede haber un monopolio y a veces hay un monopolio que puede llegar a ser desafiado por otra empresa. Esta posibilidad de ser desafiado por otra empresa a veces hace que para disuadir a la entrada de la otra empresa y evitar que la otra empresa ingrese, ¿sí? Vos estés dispuesto a tener de alguna manera un costo adicional, perder cierta plata, de manera tal de evitar que te ingrese otra empresa, ¿sí? Entonces vos asumís, entre comillas, un costo adicional, esa pérdida adicional que vos estás teniendo, de manera tal de evitar de que ingrese alguna otra empresa en el mercado, ¿sí? Porque no puede desafiarte. Igualmente, eh, son casos muy específicos. Captación del excedente del consumidor. Acá lo que nosotros tenemos es el excedente del consumidor. Nosotros lo que hacemos es nos apropiamos del excedente del consumidor y podríamos apropiarnos un poco más del excedente del consumidor si aplicáramos una estrategia de discriminación de precios. Es decir, no necesariamente cobrar un precio único para todos los consumidores, sino discriminar dependiendo de quién es el que me lo quiere comprar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros lo que tenemos es, en las cantidades de monopolio, nosotros tenemos unas cantidades más chicas de las cantidades que serían las cantidades competitivas. Pero si nosotros ampliáramos un poquito, podríamos apropiarnos de ese triángulo, de esa pérdida de eficiencia, siempre y cuando de alguna manera pudiéramos evitar perder esa rebaja que le tengo que hacer a los demás. Entonces, de alguna manera lo que vamos a tratar de hacer es cómo hacemos para cobrar distinto por un bien igual. Y ahí va la condición que mencionaba al principio uno de ustedes, y es lo que tiene que haber es la imposibilidad de que alguien revenda, es decir, que yo le pueda comprar al monopolista barato y venderlo caro. Si nadie puede hacer esa reventa, yo puedo, como monopolista, cobrarle un precio diferente a uno y a otro. Un ejemplo de discriminación, a veces lo tenemos en un extremo, una situación de un monopolista perfectamente discriminador, y después lo vamos a ver mucho en la práctica. Imagínense ustedes que tienen un producto que se vende en un único local, en un único comercio, y que ese comercio tiene una persona que tiene la capacidad de mirarte a la cara y saber cuánto vos estás dispuesto a pagar, ¿no? Te lee la mente, te lee tus gustos. Entonces te mira, te ve que vos estás dispuesto a pagar 525.000 pesos y te dice, ¿cuánto sale esto? Y él te dice, para vos 525.000. Y vos estabas dispuesto a pagar eso, entonces te lo vende ese precio. Viene otra persona y esa persona está dispuesta a pagar más que vos. Y a esa persona no le dice 525.000, le dice más caro y se la vende. Y a otro que está dispuesto a pagar menos, se la vende menos, ¿sí? Ahora vamos a ir al caso de energía eléctrica. Vos agarrás y cobras a cada uno un precio diferente. Hay muchas estrategias para poder hacer esto. Una sería no hacer un esquema así como de regateo. ¿Cuánto sale? Y sale 1.000.000. Y empieza a regatear. No, el tipo te quiere comprar más barato, vos decís, no, bueno, no, pero este era un caso único. Y empezamos a discutir el precio hasta que tira y afloje llegamos al precio que el tipo no se nos va, no se va el cliente y compra, pero lo más caro posible, ¿sí? La otra opción que tenemos, otro esquema mucho más simple que esto, es agarrar y establecer, por ejemplo, mirá, yo te vendo una unidad a 10 pesos, 2 por 18. Pero decís, ¿a cuánto te la vendí? La segunda unidad te la vendí entre comillas a 8, o te cobré entre comillas 9 en promedio. Pero si vos comprabas una sola, te la compraba a 10, ¿sí? Al ponerte la segunda unidad más barata, ¿no? La segunda unidad te hago el 80% de descuento, o te hago algún paquete de ese estilo, lo que vos estás haciendo es la misma lata de tomate, te la está cobrando a precios diferentes de acuerdo si es la primera o la segunda, ¿sí? Entonces te discrimina de alguna forma.
Otra forma de discriminación que ustedes seguro que la han visto en funcionamiento más de una oportunidad es: vas al cine y hay gente que paga un precio por esa entrada, y hay otros que pagan un precio más barato porque tienen un cupón de descuento, o porque sea, o porque tienen una app en el celular y le hace cobrarlo más barato. Y es la misma película, se sientan en la misma silla, ¿sí? Y te cobran diferente. En el supermercado te cobran diferente si es una tarjeta u otra. La compra es idénticamente igual, ¿sí? Te están cobrando por el mismo bien algo diferente. El tema es cómo hacen esa discriminación. Entonces, cuando vos agarrás y generás, por ejemplo, con un cupón, un grupón, llamémoslo de alguna manera, es vos le pones de alguna manera un costo por conseguir ese cupón, ¿sí? Entonces, aquel que ya estaba dispuesto a pagar el precio de lista, te lo compra el precio de lista. Ahora aquel que dice: yo el precio de lista no te lo compro, pero un poco más barato sí, está dispuesto a asumir el costo de buscar en la aplicación cuál es el día, el miércoles, el jueves, y busca eso, la compra más barata que el otro, pero porque este no estaba dispuesto a pagar el precio completo. Solamente lo compró por eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el que está cambiando la decisión? El consumidor de la segunda unidad, no el de la primera. Entonces le cobramos más caro a los primeros, más barato a los segundos. Nos vamos apropiando del excedente del consumidor. ¿Sí? Precio mayorista y precio minorista es otra discusión. Ahí lo que vos tenés, precio mayorista y precio minorista, tiene que ver con otros roles y con qué tan competitivo es, y vas hacia una parte de retail. Tiene otros componentes. En general, ahí es otra cosa. Eso es otro tema. Un esquema típico de discriminación entre dos mercados que vos podrías llegar a estar haciendo es: mira, yo te doy una botella de agua y te la cobro a un precio diferente. La botella de agua, si la compras en el kiosco, y a otro precio si la compras adentro del boliche a las 3 de la mañana. Y claro, el precio es diferente. Lo que pasa es que, ¿cómo hacemos para mantener que la botella de agua, que es igual, esté a precios diferentes? Tiene que ser imposible que vos compres el kiosco de agua y la metas en el boliche. Ni que hablar de que la compres en el kiosco y la vendas en el boliche de manera tal de arbitrar entre ambos precios, ¿no? O sea, ¿cómo garantizás que haya un precio más alto como monopolista adentro del boliche? Tenés que poner un patobica que impida que entren las botellitas de agua más baratas del kiosco, ¿no? Hay un montón de casos en donde no se puede establecer una discriminación de precios, ¿sí? Cuando no resulta posible poner un patobica que te separa, ¿sí? Cuando no tengo la posibilidad de diferenciar entre los consumidores, ¿sí? Ahora, cuando yo sí puedo diferenciar entre los consumidores y digo: mira, a vos te cobro más barato porque vos sos mi cliente leal, el que usa mi aplicación de descuentos, ¿sí? Ahí te discrimino y te vendo acceso a la misma película a un precio diferente, ¿sí? ¿Está claro? Tiene sus límites, sus costos, y ahora no necesariamente que el tipo tenga un smartphone significa que no está dispuesto a pagar más caro o más barato, ¿no? Hay veces que es difuso, que efectivamente estés logrando separar que los que están dispuestos a pagar más caro no se bajen la aplicación, ¿no? Es difuso. Un pronto pagado, sí, ahí tenés algunas cosas, ¿no? Como para agarrar y decir: bueno, si la persona está dispuesta a ponerme de alguna manera plata antes o algo, es generar de alguna manera un precio diferencial, ¿sí? Sí, sí. Buscamos de alguna manera esa diferencia, ¿sí? Algo que sea un poco más incómodo, tener que haber, tener que eh, poner plata hoy, le resulta al comprador un poco más incómodo, pero si el tipo no estaría dispuesto a comprarlo en precio alto, pero el precio bajo sí, está dispuesto a veces a asumir ese costo adicional de tener que ir y conseguir el efectivo, o no hacer la compra a plazo. ¿Ok? Hay muchas opciones de ese estilo. Ahora,
Lo otro que tenemos en este capítulo tiene que ver con qué es lo que hace el Estado frente a una situación de monopolio, ¿no? Porque que nosotros tengamos una situación donde hay un único oferente de algo, no necesariamente implica que sea malo o que, o que alguien tenga que hacer algo, ¿sí? Eh, yo acá voy a repasar ciertas posibles conductas puede tener adoptar el Estado o la sociedad, llegar a algún consenso de cuál es la mejor forma de tratar una situación. Vamos a ir repasando ejemplos, casos, donde tenemos monopolios de cada uno de estos estilos. Por ejemplo, una sería que el monopolio sea propiedad del Estado y sea gestionado de manera directa por el Estado. Por ejemplo, seguramente la mayoría de ustedes, si no todos, viven en algún área donde tienen en su domicilio agua corriente provisto por AISA. AISA es una empresa que hoy por hoy es propiedad del Estado Nacional y es propiedad del Estado y lo gestiona el Estado Nacional. Y la verdad que si ustedes quieren decir, no, yo quiero comprar agua a otra compañía, no hay. Tienen un monopolio AISA de abastecer la red domiciliaria de provisión de agua y saneamiento, cloacas, etc. Entonces el Estado lo que ha decidido es gestionar por cuenta propia ese servicio. Los motivos por los cuales eso es provisto por una sola empresa es lo que está detrás de esto es porque resulta un monopolio natural. Ya lo vamos a ver mucho más a detalle en los casos prácticos, pero recordemos que yo había dicho que había diferentes razones por las cuales podría haber un monopolio. En este caso es de gestión estatal, podría ser que el monopolio es monopolio porque el Estado decidió de que es el que lo ofrece, pero en el caso que yo estoy diciendo de agua, imagínense ustedes que para que alguien le venga a ofrecer a ustedes el servicio de agua potable, hay que hacer todo el tendido de cañerías y que tiene que llegar hasta la casa de ustedes y tienen que tener todo listo, duplicado, para que alguien le diga, che, ahora te cambias de compañía, pero no te vas a cambiar de compañía si no tienes los caños que te llegan hasta la puerta de tu casa. Con lo cual, la estructura de la inversión que hay que hacer, los costos que tienen una inversión realmente muy grande respecto de el costo marginal, esto lo vamos a estar viendo, de la estructura donde resulta mucho más eficiente que haya un único oferente. Esto es un monopolio natural, tiende un monopolio natural, y por ende ese monopolio natural, esa es la razón de fondo. Entonces, frente a esa razón de fondo, el Estado decidió proveer ese servicio de manera directa. ¿Ok? Otra decisión que puede llegar a estar tomando el Estado frente a la existencia de un monopolio, y por ende recordemos que hay una pérdida de eficiencia producto de la existencia de un monopolio, es regular como Estado la provisión de ese servicio, mantener esa condición de monopolio, pero no proveerlo por sí, sino a través de un privado. Por ejemplo, a lo mejor muchos de ustedes tienen en su casa electricidad provista por Edenor, y Edenor o el Sur es una distribuidora de energía eléctrica que está en el área de la Ciudad de Buenos Aires y tiene el monopolio en la distribución domiciliaria, ¿no? No son los generadores necesariamente, de hecho no lo son, es una distribuidora, pero se llama Edenor, que empieza a distribuir la energía del norte y del sur del área metropolitana, eh, y tiene ese monopolio. El Estado le garantiza que es el único que provee ese servicio, pero no es del Estado y fija las condiciones que tiene que cumplir ese monopolista para proveer ese bien en la ciudad de Buenos Aires. La otra opción que puede llegar a estar viendo es que el Estado decida contratar de manera exclusiva el servicio y contrata por cuenta y orden nuestra a algún proveedor del bien de manera monopólica. Por ejemplo, la recolección de residuos en la casa de ustedes. En la casa de ustedes podrían no tener el servicio, si ustedes viven en la Ciudad de Buenos Aires, provisto por la Ciudad de Buenos Aires para la recolección de residuos. Entonces tendrían que salir y contratar a alguien que venga y que les recolecte todos los días la basura. Podrían hacerlo, se podría, pero no resultaría eficiente. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado contrata al gobierno de la ciudad, contrata por cuenta de orden de ustedes y le da a una empresa, a una prestadora del servicio, una cierta plata para que recoja la basura de parte de ustedes. Y listo. Lo contrata por parte de cuenta de orden de ustedes. ¿Y de dónde se financia? Cobra un impuesto y recoge toda la basura que está. Es una decisión, es un monopolio, lo contrata de manera exclusiva al Estado por cuenta de orden nuestro. ¿Ok? Otra opción
que podemos tener frente a la existencia de monopolio es que lo quiera combatir, aplique leyes de monopolio para impedir la existencia de un monopolio. Hay un montón de situaciones donde decimos, nada, en general, las leyes antimonopolio lo que hacen es evitar que dos empresas se fusionen, o que una compra a la otra y se vuelva un monopolio, se vuelva el único oferente de un cierto bien. Entonces, de esa manera interviene y evita la existencia. Esto es a través de leyes antimonopolio. O en algunos casos diciendo, mira, esto ya es un monopolio, obligando a desinvertir. ¿Sí? Esto en Argentina ha pasado. A veces, por ejemplo, nosotros tenemos en el mercado de telefonía, teníamos a Telecom y Telefónica con accionistas diferentes, pero por decisiones de casas matrices en Europa y demás, de pronto había tenencia cruzada. Y entonces empezaban a hacer los mismos accionistas. Entonces hubo una intervención y obligaron a vender las leyes antimonopolio para que no hubiera una situación de tan alta concentración de mercado en el rubro de telefonía. ¿Sí? Es una opción. Otra decisión era si intervenir o no, impidiendo en su momento que el grupo Clarín, que era propiedad de Multicanal, comprara Cablevisión y formara un conglomerado más grande. De una decisión si era o no era un monopolio, y la discusión tiene que ver, y eso también es importante, con la definición de cuál es el mercado relevante, cuál es el bien relevante. Si el bien relevante, en el caso este que yo estoy diciendo, era la provisión de televisión por cable, o entre la segunda y la tercera. La segunda es Edenor. El Estado le da el monopolio a Edenor para que sea la distribuidora. Vos contratás con la tuya el servicio de electricidad y vos le pagás electricidad a Edenor como vecino. En el tercero, vos no pagás eso. Lo contrata directo el Estado. El Estado contrata la recolección de residuos, vos no pagás nada de manera directa a la empresa, sino que pagás impuestos con los cuales se garpa la empresa. ¿Se entendió la diferencia? Bien. Que, bueno, estaba diciendo de leyes antimonopolio en el caso de Cablevisión y Multicanal, diciendo, bueno, ¿cuál era el servicio que estábamos discutiendo? La telefonía ahora les digo por qué. La televisión por cable, o la televisión por cable y al mismo tiempo la parte de datos, ¿no? Fivertel y todo lo que estaba ahí. Entonces ahí, ¿cuál es el negocio principal? Y esto incluye también la provisión o no de telefonía. Y ahí empezamos hacia dónde converge el servicio. Entonces, al evaluar esto, en su momento esto se hizo en el año 2007, se tenía que decidir, y el gobierno de Néstor Kirchner en ese momento tuvo que intervenir y decidir si autorizaba o no autorizaba la fusión de Cablevisión y Multicanal, que iba a ser el Grupo Clarín, y autorizó esa fusión, argumentando de que en realidad el servicio del que se trataba no era en realidad solamente la parte de eh, televisión por cable, donde sí implicaba una alta concentración, sino toda la parte audiovisual que estaba alrededor. Y lo último, a lo mejor podría no hacer nada frente a la situación de monopolio. Por ejemplo, en la cancha de Boca hay una única persona que puede abastecer el mercado de Papi y Coca-Cola. Hay un único tipo, tiene el monopolio. ¿Tiene que el Estado hacer algo para evitar que haya un monopolio dentro de la cancha de Boca vendiendo Papi? No, es una decisión privada, no tiene por qué hacerlo. ¿Sí? O en alguna otras cosas. Entonces, no necesariamente que haya un monopolio y que haya una pérdida irrecuperable de eficiencia amerita que el Estado intervenga para ir a achicar esa situación. ¿Sí? Entonces, todas estas 5 situaciones son situaciones que tranquilamente se pueden llegar a estar dando en diferentes mercados. ¿Qué es lo que tenemos? Cuando nosotros decidimos desde el Estado intervenir y regular un mercado, podríamos tomar diferentes criterios. Y entonces decimos, mira, si esta fuera la estructura, esa sería la función de demanda, por ejemplo, y la función de ingreso marginal que ahora lo tienen por debajo en esa curva amarilla, y estamos mirando ahí una estructura muy, muy simple, una industria que tiene un costo marginal siempre fijo de 10 pesos, costo marginal de 10, siempre en la unidad adicional, 10 adicionales como costo marginal, pero con una alta inversión. Entonces el costo de largo plazo, medio, costo promedio de largo plazo es decreciente, de forma decreciente, y es lo que ustedes están viendo ahí. Y decimos, mirá, si yo dejo solo al monopolista, el monopolista lo que va a hacer es ofrecer 5 unidades
y la va a vender a un precio de 60. Listo, no intervenimos, ese monopolista vende 5 unidades a 60 pesos. Podríamos decidir regularlo y podríamos buscar regular tratando de minimizar la pérdida de eficiencia. Y decíamos que la pérdida de eficiencia era toda la diferencia que hacía que el precio fuera diferente del costo marginal. Entonces decíamos, bueno, regulemos, regulemos, fijando el precio, ¿no? Fijando una tarifa igual al costo marginal. Entonces nosotros podríamos regular diciendo, la tarifa tiene que ser 10 pesos, el precio tiene que ser 10 pesos. Bueno, bárbaro. Ahí reduciríamos esa pérdida de eficiencia. Ahora la pregunta es, 10 unidades a 10 pesos genera las cantidades que simulan las condiciones de competencia perfecta de corto plazo, pero el precio de 10 pesos está por debajo del costo promedio. Por ende, la empresa pierde plata. ¿Qué hacer? ¿De dónde sale? Bueno, hay dos opciones. O le damos un subsidio para compensar esa pérdida, ¿sí? O tenemos que hacer alguna otra cosa, ¿sí? Otra cosa podría llegar a ser que sea una empresa del Estado y que asuma la pérdida. Bueno, la otra es que le demos el subsidio a una empresa privada para que mantenga eso, y eso es una de las opciones. Hay ciertos esquemas de regulación que llevan así esa situación, y el otro dice, no, lo que podríamos hacer es poner otra tarifa, pongamos 30 pesos. ¿Y 30 pesos qué es? Y es el mayor nivel de producción posible que podría asumir esta industria sin entrar en pérdidas. Buscamos la solución donde el precio es igual al costo medio. Buscamos que el beneficio sea cero. Y decimos que el beneficio sea cero porque después de todo, en competencia perfecta, a largo plazo, la condición de equilibrio de largo plazo era que en esta industria se ganara lo mismo que en cualquier otra industria. Entonces acá están cumpliéndose ciertas condiciones de competencia perfecta. Es que no se esté ganando por encima de lo que se gana en otra industria. Con lo cual, hay escuelas de regulación que trabajan de esta forma, buscando que el costo medio sea igual a la tarifa, ¿sí? Y por ende que haya beneficios cero, ¿sí? Esto es fijar los precios según el costo promedio, ¿sí? Tienen dos escuelas dentro de esto, una que busca simplemente la parte de cubrir los costos, y esto tiene el problema de que incentiva al empresario monopolista no cuide sus costos, y la otra es fijando una esquema llamada precios máximos o price cap, que vos fijás una tarifa durante un tiempo y si el empresario baja, el monopolista que tiene la regulación de monopolios, baja los costos, él se apropia de parte de la ganancia y dentro de unos años le hacemos una revisión tarifaria y bajamos los precios. De esa manera evitamos una conducta oportunista por parte del empresario de no cuidar los costos porque total se traslada a la demanda. Todo esto, de nuevo, mírenlo ustedes en la bibliografía, vamos a avanzar, después vamos a ver casos específicos en la resolución de la parte práctica de la clase que viene y vamos a tener el caso de aplicación para trabajar fuertemente sobre todo lo que tiene que ver con regulación. Formas de evitar que un monopolio regulado incurra en pérdida económica, como les dije, es fijar los precios según el costo promedio, y estas son las dos formas que tienen, ¿no? La regulación de la tasa de rendimiento, esta es la escuela americana, se conoce en la literatura económica porque es en donde primero se hizo la escuela norteamericana, y después el de regulación de precios tope o price cap, que es la escuela inglesa que fue posterior, que vino en los 90, que trató de corregir ese problema al incentivo a el efecto de refrigerador dorado, se le llama Golden Fridge, donde hay una sobreinversión porque total se traslada a tarifa, ¿no? Entonces estas son las dos formas de regular según costo promedio, y la otra opción es, si no, buscan un subsidio del gobierno porque hay que cubrir la pérdida. ¿Ok? Acá tenemos las distintas opciones. Como les decía, fijas el precio tope en 30 pesos y lo que decimos es, si la empresa después tiene una mejora en los costos, esa mejora en los costos ellos se la apropian y de esa manera generamos un incentivo a que sean más eficientes en esta industria. Después tienen la parte de resumen general, estos son los temas que hemos estado viendo, el monopolio y cómo surge, cuáles son las fuentes del monopolio, cómo decide el nivel de producción, cómo se fija el precio de un monopolio, ¿no? Donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, el precio se determina con los gustos y preferencias de los consumidores y donde la demanda está dispuesta a pagar por esa cantidad que está vigente en el mercado.
la comparación del resultado de monopolio con el de competencia perfecta, esta pérdida irrecuperable de eficiencia, cómo esa pérdida irrecuperable de eficiencia puede achicarse a pesar de mantener la condición de monopolio cuando un monopolista busca discriminar precios. Hay diferentes estrategias de discriminación de precios. De nuevo, la clase que viene que tenemos la parte práctica y vamos a ir a los modelos, van a ver cómo se resuelven cada uno de los distintos modelos. Y por último, el tema de regulación de monopolio con las diferentes escuelas. Básicamente esto es lo que teníamos nosotros en monopolio para la clase de hoy. ¿Dudas que quieran que miremos ahora? Sí, quiero. La pérdida irrecuperable de eficiencia tenía que ver con esa pérdida que se generaba en excedentes, producto del racionamiento, de que hubiera menos cantidades ofrecidas para tener un precio más alto en una situación de monopolio. Al discriminar precios, ese precio alto se mantiene para ciertos clientes y vos podés tener ofreciendo otras cantidades a un precio más bajo. Con lo cual, el productor se apropia del excedente del consumidor, pero achica la pérdida y recupera la eficiencia aumentando el nivel de producción. ¿Sí? En el límite, con esta persona que yo decía, esta persona que le lee los gustos y preferencias de la persona y le cobra lo máximo que la persona esté dispuesta a pagar, pero lo vamos a ver en la práctica, se denomina un monopolista perfectamente discriminador. Ahí te apropias de todo el excedente del consumidor, porque al que está dispuesto a pagar más caro le cobras más caro y al que está más barato, y buscas el equilibrio donde el costo marginal se vuelve igual al ingreso marginal y al precio de venta de la última unidad, ¿sí? Porque como le cobras a todos un precio diferente, el último cliente al cual vos le vendiste vas a haberle cobrado el costo marginal. ¿Por qué? Porque vos menos que el costo marginal no vas a querer cobrar y buscas hasta el último cliente que esté dispuesto a pagar ese precio. Bien, si no tienen más dudas, vamos cerrando o les pido que apretan el micrófono así hacemos un poquito más ágil. En la discriminación de precios lo que nosotros buscamos es, como siempre, como cualquier empresario, maximizar los beneficios. ¿Sí? Entonces lo que nosotros buscamos es una estrategia que a nosotros nos permita ganar más plata que no discriminando precios. Y eso es lo que buscamos. Buscamos el mismo planteo que siempre. Lo que pasa es que para poder cobrarle algo diferente a dos personas por el mismo bien, tengo que establecer de alguna manera alguna estrategia que me permita a mí hacer esa diferenciación. Evidentemente te va a poner intención y te va a poner cierta tecnología, aunque más no sea esta persona que te regatee el precio. De alguna manera nosotros tenemos que hacer para poder lograr esa discriminación. Objetivo, ganar el máximo posible. ¿Ok? Pero es el mismo objetivo que tiene el otro. Lo que pasa es que el otro no sabe cómo discriminar los precios. O no puede hacerlo porque no puede evitar la reventa. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Cerramos acá la